Lo prometido es deuda. Ah, sí, claro, toma. ¡Queso! ¡Au! ¡Queso derretido! Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito a ver un nuevo video de su podcast de elección, el que aún recuerda cuando Goofy fue el perro más suertudo de todo Disney. Goofy, ¿vendrás conmigo? ¡Qué apasionada es, verdad! Es imposible negar el impacto que tuvo Disney durante la década de los 90, ya sea con películas de la era del renacimiento de la compañía como La Bella y la Bestia, Mulan, Aladdin, Hércules y por sobre todo El Rey León. Los logros en la animación por computadora gracias a los esfuerzos de Pixar con Toy Story y Bichos, o bien el clásico de stop motion que es El extraño mundo de Jack. Sin embargo, una de las obras de 1995 ha logrado mantenerse vigente al ganar una notoriedad de culto, la cual muestra el lado más humano de uno de los personajes más clásicos de la compañía y su relación con su hijo. Estoy hablando desde luego de Goofy, o Tribilín para los más viejitos. El personaje de Goofy originalmente fue creado para el cortometraje Mickey's Revue de 1932, como un miembro de la audiencia que molestaría al resto de los espectadores con ruidos molestos al comer y al reírse. El personaje es identificado como Dippy Dog y tiene un diseño más viejo que el que estamos acostumbrados. El personaje aparecería con un diseño más refinado ese mismo año con el corto The Whoopie Party, aunque aún identificado como Dippy Dog. No sería sino hasta 1934 en que el personaje sería identificado como Goofy en el corto Orphan's Benefit, junto con Clarabella la Vaca y Horacio el Caballo. Dicho sea de paso, este fue el primer corto donde Mickey comparte pantalla con el pato Donald. Más tarde, el personaje sería desarrollado por el animador Art Babbitt, quien describió al personaje como un compuesto de optimismo eterno, un buen samaritano crédulo, un bobo y perezoso pero bien intencionado muchacho y palurdo. Su cerebro es algo vaporoso, se ríe de sus propios chistes porque no puede entender algún otro, es cortés y compungido, avergonzado de su torpeza pero que trata de reírse de sus errores, habla consigo mismo porque es más fácil para él lo que piensa si lo escucha primero. Durante la década de los 50, Goofy transicionó más al rol de un padre de familia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Casi como una parodia al concepto del conformismo, con el personaje recibiendo el nombre de George Jeff. Es dentro de este contexto donde vemos lo que se volvería la base del personaje en la serie La Tropa Goofy, y por consiguiente su versión de la película. En contraste, tenemos al hijo de Goofy, Max. Técnicamente hablando, la primera aparición del personaje ocurrió en los 50 durante la época de George Jeff Goofy, siendo conocido solamente como Junior. No fue sino hasta 1992 con la serie La Tropa Goofy en que el personaje fue rebautizado como Max y teniendo la apariencia de un chico de 11 años. Es notable también mencionar cómo Max es único en el sentido de ser de los pocos personajes que son hijos de un personaje clásico de caricatura, cuando lo normal suele ser que el personaje tenga sobrinos, como es el caso de Mickey con Morty Ferdy o Donald con Hugo, Paco y Luis, con su mejor amigo PJ siendo otra excepción a la regla al ser el hijo de Pedro el Malo. Siendo parte del bloque Disney Afternoon, La Tropa Goofy fue una sitcom animada donde veíamos las aventuras de Goofy y Max juntos con sus vecinos, Pedro y su familia. Si bien la serie solo tuvo 2 temporadas, esta tuvo un total de 78 episodios, los cuales fueron originalmente transmitidos entre el 5 de septiembre al 4 de diciembre de 1992. Si bien Mike Peraza Jr. es acreditado como uno de los co-creadores de la serie, él menciona en su blog cómo el proyecto ya estaba en desarrollo antes de ser contratado. La idea original era de Goofy siendo un líder de un grupo de exploradores, la cual fue considerada como una idea bastante limitante. No soy niña, no soy niña. ¿Qué te pasa, no soy Brad? niña. ¿Tuviste otro sueño sobre cazadores furtivos? Otras ideas descartadas fueron Goofy como un capitán de bomberos, detective y héroe pirata. La idea de la serie fue finalmente pitcheada como Es un día en la vida de Goofy y su hijo,
Desde despertarse a hacer el desayuno, vemos sus diferencias, mientras el hijo trata de distanciarse. Sin importar qué, él sabe que su padre siempre estará para apoyarlo, aunque quiera o no. El pitch fue exitoso, y junto a la asistencia de Robert Taylor, se empezó a pulir más la idea, agregando a Pedro y a su familia al elenco. Dejaré el link del blog de Mike Peraza Jr. en la descripción. Es bajo este contexto en que podemos hablar del tema de hoy. El 7 de abril de 1995 se estrenó en cines Goofy la película, siendo una continuación de la serie y producida en colaboración entre Walt Disney Animation, Walt Disney Television Animation y Disney Movie Toons, aunque con un presupuesto considerablemente menor a algo como El Rey León, con solo $18 millones. Esta es la segunda película basada en una serie animada de Disney, tras el estreno de Pato Aventuras, El Tesoro de la Lámpara Perdida de 1990. La película fue dirigida por Kevin Lima, quien trabajó en diseños de personajes para La Sirenita y quien más tarde dirigiría otras obras de Disney como Tarzán, 102 Dálmatas y Encantada. El deseo de Lima era poder plasmar algo similar a un proyecto de John Hughes, director de Ferris Bueller y El Club de los Cinco, pero dentro del formato de la animación. Esto en parte viniendo de un deseo de alcanzar a las películas de Walt Disney Animation Studios. Es por esto que la película se centra en Max como un adolescente. Originalmente pensada como un especial de televisión para la tropa Goofy, el proyecto eventualmente evolucionó a un largometraje. Para ello, se decidió en envejecer a Max, quien ahora sería un chico de secundaria, y ahora teniendo la voz de Jason Marsden. Si bien Goofy ha aparecido en películas anteriormente, como en Saludos Amigos de 1943 y Bongo, Diversión y Fantasía de 1947, estas caen dentro de la era paquete, y son más compilaciones de cortometrajes para formar una película. En cambio, este era un largometraje 100% estelarizado por el personaje. Con respecto al rol de Goofy, Lima no quería mantener el personaje como unidimensional, sino que darle un lado emotivo que encajara con el arco presentado en la película, mostrar sus sentimientos en vez de solo sus locuras. La historia finalmente es sobre la relación de un padre y su hijo, centrándose en cómo Goofy se lleva a Max de vacaciones a un viaje recorriendo el país en un intento de volver a acercarse a él, mientras que el muchacho está más interesado en impresionar a su amor de la escuela, Roxanne. Y para ello quiere ir al concierto de la estrella del pop, Powerline. Es durante el camino donde un montón de sucesos ocurren, como ir al espectáculo de los mapaches o encontrarse con Pie Grande, pero más importante, pone a prueba la relación y la confianza que Goofy tiene en su hijo. Se trabajó en la producción de la película por alrededor de 1 año y medio, con la preproducción tomando lugar a principios de 1993, un proceso que el equipo admite que fue bastante rápido, considerando que la producción de una película animada en ese entonces era de 4 años. Sin embargo, esto no significa que no hubo baches en el camino, quizás el más notorio teniendo que ver con la voz de Goofy. Desde 1987, Bill Farmer ha sido la voz oficial del personaje, y si bien Jeffrey Katzenberg, el entonces cabecilla de animación en Disney, estaba a favor de la producción de la película, él quería reemplazar a Farmer con otro actor en el rol, en particular con Steve Martin. Para este punto, la película ya tenía su diálogo grabado, y tras el rechazo de reemplazar a Farmer, es Goofy, Katzenberg pidió en cambio que el actor grabara sus diálogos con su voz normal y no la del personaje. Tras una semana de grabaciones, el entonces CEO de Disney, Michael Eisner, y Roy E. Disney le dijeron a Farmer que volviera a usar la voz normal de Goofy, algo que eventualmente Katzenberg también aprobó al no estar satisfecho con las nuevas grabaciones. Con respecto al personaje de Powerline, este fue creado para exudar esa energía de la década de los 90, una especie de pastiche de Michael Jackson y Prince con la voz del cantante de R&B Tevin Campbell, quien además de grabar las canciones del personaje, hizo también la coreografía en una pantalla verde, basado en los movimientos de Michael Jackson y Bobby Brown. Otra inspiración para Powerline fue David Bowie, en particular en cómo él se caracterizaba, lo cual dio paso al tema del átomo y la electricidad. Finalmente, uno de los problemas más duros de la película causó un retraso de su estreno original de Día de Gracias en 1994 a 1995. El monitor que usaban para capturar la animación tenía un píxel muerto. Esto significaba que cada escena de la película tenía visible un punto negro,
obligando al equipo a tener que reanimar al menos 3/4 de la película una vez que consiguieran un repuesto. Pese a ser un problema, Lima menciona que el retraso fue una bendición escondida, ya que les dio tiempo para pulir la película. Para sus últimos meses de producción y tras el estreno del Rey León, la película se había convertido en el proyecto prioridad de Jeffrey Katzenberg. Uno pensaría que nada podría salir mal a este punto, ¿verdad? Pues qué actitud de joven. Pues Jeffrey Katzenberg fue despedido de la compañía Disney. No entraré en muchos detalles, pero digamos que Katzenberg fue una persona extremadamente controversial dentro de Disney para este punto. Si bien bajo su mandato en el área de la animación, la compañía produjo algunos de sus mayores éxitos y el inicio de la alianza con Pixar, sí vino con un precio extremadamente duro, siendo esto en la rencilla que hubo con Robin Williams tras el estreno de Aladdin, los problemas de El Caldero Mágico y el llamado incidente del Viernes Negro, que casi cancela la producción de Toy Story. Katzenberg dejaría la compañía en 1994 y cofundaría DreamWorks, tras tensiones con Michael Eisner, producto de su deseo de convertirse en el presidente de la compañía tras el fallecimiento de Frank Wells. Para la película, esto significó que ya no tenían a alguien a favor de ella, con la compañía Disney estrenándola como mera formalidad de cumplir un legado corporativo. La película terminó recaudando un total de $37,6 millones a nivel mundial. Esto producto a cómo la película no se estrenó en cines internacionalmente en la mayoría de sus territorios. A modo de comparación, Pocahontas recaudó 29,5 millones en su primer fin de semana ese mismo año. No ayudaría que a nivel de crítica la película tampoco impresionó, con varias reseñas siendo tajantes en cómo la película no se siente como un clásico Disney, sino que centrado netamente en los 90, y quizás más tajantemente siendo vista como una ofensa al personaje de Goofy, por intentar mostrarlo con más sentimientos. ¿Ven? Por este tipo de cosas es por qué Disney no hace una película de Mickey Mouse. Y no, la de los Tres Mosqueteros no cuenta, esa fue hecha directa para video. El que ríe mejor en retrospectiva, eso sí. La película sería puesta en video el 6 de septiembre de 1995, y es que fue gracias al mercado del VHS que la película logró encontrar su audiencia. Si bien este fue un proceso lento, la película se volvió un éxito durmiente gracias a un número de factores. Su disponibilidad, además de un precio más accesible comparado al Rey León, su soundtrack, en particular las canciones de Powerline, Stand Out and Eye to Eye, y en especial la temática de conexión multigeneracional de padres e hijos, fueron puntos a favor de la película para volverse un clásico moderno para toda una generación. Es más, la película ha podido ser reevaluada positivamente en parte gracias a su nueva reputación, siendo vista ahora como la película que pudo salir adelante. Esta nueva popularidad continuó aumentando con el paso de los años, al punto en que la misma compañía Disney ha estado mucho más dispuesta a no solo mencionar la película, sino que activamente celebrarla, con paneles de reunión del elenco y equipo de producción para su 20º aniversario en la D23 de 2015, siendo el panel más visitado en esa versión de la convención, mientras que para el 30º aniversario se estrenó en Disney Plus Estados Unidos el documental Not Just a Goof, la cual cuenta el proceso de producción de la película, y que fue una gran ayuda para este video, además de una ola de merchandising en conmemoración a la película. En el año 2000 se estrenó una secuela directa en video llamada Extremadamente Goofy. Max aparece como personaje recurrente en la serie House of Mouse, con un episodio actuando como una secuela de la película con la aparición de Roxanne. En 2009 se viralizó una versión de la canción Después de Hoy en live action en YouTube, mientras que el impacto de la película también ha servido de inspiración para proyectos como Gravity Falls y la película Turning Red. El uso de Goofy en esta película, y por extensión la tropa Goofy, también sirvió de inspiración para el desarrollo del Pato Donald en el reboot de Pato Aventuras, incluso con el personaje apareciendo y haciendo referencias a la película en el episodio Quack Pack. En mi experiencia, las mejores fotos son las que no son estudiadas y bonitas. Como esta foto en la que estoy con Maxi en una montaña rusa. Yo estaba asustado y casi pierdo mi almuerzo. Ay,
Claro que fue aterrador, claro que me quedé atrapado hasta arriba y Maxi tuvo que ayudarme a columpiarme hasta un puesto de algodón de azúcar. Pero el parque nos dio entradas gratis de por vida y todo el algodón de azúcar que quisiéramos. Y Maxi y yo creamos un recuerdo, así es como somos. La serie de FX Atlanta estrenó en su cuarta temporada The Goof Who Sat by the Door, siendo un mockumentary ficticio de la creación de la película. Finalmente, elementos de la película pueden ser encontrados en los parques Disney, con Max en su disfraz de Powerline apareciendo en el evento Mickey's Not So Scary Halloween Party y en apariciones en Disney's Hollywood Studios. Otras referencias a la película pueden encontrarse en el sector de Toontown en Disneyland, California, en particular en la casa de juegos de Goofy y en la cola de la atracción Mickey and Minnie's Runaway Railway. La película, su secuela y la serie La Trupa Goofy se encuentran actualmente disponibles en Disney Plus. Esperando que les haya gustado esta pequeña retrospectiva a una de las grandes obras noventeras de Disney, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.